Hola a todos, me siento muy honrada de poder estar frente a ustedes y mi nombre es Noelia y junto con mi queridísimo estimado José Reyes, hoy queremos conversar sobre un tema que parece sencillo, pero que en realidad genera mucha discusión entre economistas, sociólogos y organismos internacionales, que es el desarrollo humano. Así es, Noelia, muchas gracias por tan amena presentación. Y sí, como decís, ¿verdad? Por lo general nosotros cuando escuchamos el término de desarrollo humano, pensamos que se refiere únicamente a cuestiones de crecimiento económico, ¿verdad? O a países ricos, pero en realidad el desarrollo humano es mucho más complejo que eso. De hecho, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, te comento, el desarrollo humano es el proceso mediante el cual se amplían las capacidades y libertades de las personas para que puedan vivir la vida que valoran. Ok, entonces Noelia, eso significa que el desarrollo humano no se limita únicamente a medir cuánto dinero produce un país, sino que se enfoca en las condiciones que tienen sus habitantes para estudiar, para acceder a la salud, para el tema de los ingresos que ellos tienen, para participar en la sociedad y para construir su propio proyecto de vida, ¿no? Y precisamente por eso surge el Índice del Desarrollo Humano, conocido también como el IDH. Este indicador busca medir el nivel del desarrollo de los países a partir de 3 dimensiones básicas, que es la salud, la educación e ingresos. Sí, y fíjate que en eso que haces referencia, Noelia, de esos indicadores podemos decir que la salud se mide mediante la esperanza de vida. La educación se mide mediante los años de escolaridad y los ingresos se miden en base al ingreso nacional bruto per cápita. Ahora que mencionas eso, sabes, me viene una como duda interesante. ¿Realmente crees que estos 3 elementos son suficientes para poder comprender el bienestar de una sociedad? Bueno, esa es justamente una discusión que teníamos vos y yo anteriormente, antes de comenzar el programa, ¿verdad? Sobre uno de los artículos que menciona este índice. Porque en efecto el IDH es muy importante desde 1990 a la actualidad, debemos decirlo, pero también hay que mencionar que presenta limitaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos decir que, imaginemos 2 países con resultados similares en salud, en educación, en ingresos, pero a simple vista podrían parecer igualmente desarrollados. Sin embargo, podríamos decir que un país podría tener instituciones bien sólidas y desarrolladas, innovación tecnológica y oportunidades laborales estables, mientras que el otro país podría enfrentar problemas de corrupción sistémica, baja productividad y por ende pocas posibilidades de un crecimiento económico real. Y justo eso nos lleva a una reflexión importante, en donde podemos decir que las estadísticas pueden mostrar cierta productividad, pero pocas posibilidades de crecimiento. Sí, y es aquí, hablando de este tema de las estadísticas, que aparece un personaje fundamental para lo que es el desarrollo humano. Ese personaje es Amartya Sen, quien fue un importante y reconocido economista hindú, que es muy destacado en la esfera económica, ¿verdad? Y sabes, ahora que lo mencionas, Sen revolucionó la manera de entender el desarrollo porque afirmó que el verdadero progreso consiste en ampliar las libertades de las personas. Sí, y bueno, hablando de eso, sácame de duda. Cuando hablamos de libertades, no nos referimos únicamente a, por ejemplo, ejercer el voto por parte de un ciudadano. Exactamente. Sen plantea que una persona no tiene acceso a educación o atención médica o condiciones dignas de vida, posee menos libertades reales para decidir sobre su futuro. Y fíjate que esa es una idea sumamente interesante de Sen, porque nos cambia la perspectiva de lo que entendemos por una persona que tiene recursos disponibles, ya sean muchos o pocos. Porque ya no se trata de únicamente el que tiene recursos, sino de qué puede hacer esa persona con los recursos que tiene. Exactamente. Entonces podemos poner, por ejemplo, 2 personas que
pueden tener ingresos similares. Sin embargo, si una vive en una comunidad con servicios de salud, transporte y educación, tendrán mayores posibilidades para desarrollar sus capacidades. Y precisamente por eso se considera que las libertades son al mismo tiempo el medio y el fin para alcanzar un verdadero desarrollo humano. Correcto. Ahora bien, muchas veces se asume que cuando una economía crece, automáticamente mejora la calidad de vida de la población. Sí, pero podemos decir también, fíjate que esa es una apreciación o una conclusión un poco errónea, porque la realidad nos demuestra que eso no es así, que no hay una relación tan directa. Es decir, que no van de la mano el crecimiento económico de un país con la mejora en la calidad de vida de dicho país. Sabes, Isaías, te comento que América Latina ofrece varios ejemplos. Algunos países han experimentado crecimientos económicos durante determinados periodos, pero continúan enfrentando desigualdad social, pobreza o dificultades para acceder a servicios básicos. Y evidentemente en nuestro país, ¿verdad? Honduras no está exenta de esta situación, aunque se han registrado muchos avances en algunos indicadores económicos, ¿verdad? Sobre todo en el gobierno anterior de Xiomara Castro. Aún existen muchas comunidades donde el acceso a la educación, a la salud, al empleo, siguen siendo sumamente limitados. Entonces podríamos decir que el crecimiento económico es importante, pero por sí solo no garantiza el bienestar colectivo. Sí, más bien tenemos que decir que el crecimiento económico funciona más bien como una herramienta que debe traducirse en mejoras concretas para la población. Y aquí es donde el artículo de Maritza Rosales aporta una idea muy importante. Sí, tenés toda la razón, Noelia, porque esta autora, Maritza Rosales, sostiene que el desarrollo humano es un fenómeno multifuncional y que el índice de desarrollo humano, el IDH, podría enriquecerse incorporando otros elementos aparte de la salud, la educación y los ingresos de los habitantes de un país. Y específicamente propone incluir la competitividad dentro de la medición del desarrollo humano. Así es, pero también tengo la duda. Cuando hablamos de competitividad, Noelia, no nos estamos refiriendo únicamente a pensar en empresas compitiendo entre sí, ¿verdad? No, vamos a ver. La competitividad también implica calidad institucional, innovación, infraestructura, tecnología, eficiencia económica y también incluso capacidades para mejorar la condición de vida. Sí, y es que esto que acabas de mencionar lo menciona la autora del artículo, Maritza Rosales. Según ella, algunos países cambian su posición cuando se incorpora esta variable que estás mencionando de la competitividad, lo que demuestra que el bienestar social no depende únicamente de los indicadores económicos tradicionales. Y esto resulta relevante porque permite observar fortalezas y debilidades que el IDH convencional podría dejar de fuera. Así es. Y es aquí, fíjate, en este momento que me gustaría plantear una pregunta para el público que nos ve, ¿verdad? Que ellos la pueden responder. Y la pregunta es la siguiente: ¿es posible afirmar que una sociedad está desarrollada únicamente porque tiene buenos ingresos económicos a nivel de país? O quizás podríamos también considerar aspectos como la libertad, la innovación o la participación ciudadana, también la calidad de las instituciones y las oportunidades reales que tienen las personas para mejorar sus condiciones de vida. Sí, comparto eso que mencionas, Noelia, y personalmente también pienso que el desarrollo humano sigue siendo un desafío muy grande para muchos países, sobre todo para los países latinoamericanos, porque no basta con crecer económicamente hablando, sino que hay que enfocarse en otras esferas de nivel social, de corte social, como la salud, la educación, vivienda, entre otras cosas. Uy, sí, coincido completamente con vos. El verdadero reto consiste en transformar ese crecimiento en bienestar, en equidad y mayores posibilidades para tener todos los factores de la sociedad. Sí, y finalmente, ¿verdad? Para ir finalizando, el artículo de Maritza Rosales nos deja una enseñanza muy importante.
que consiste en que medir el desarrollo humano es necesario y muy importante, pero también debemos aceptar y debemos reconocer que ningún indicador puede capturar por completo la complejidad de la realidad social que puede vivir un país. Y precisamente por eso el debate continúa abierto. Comprender el desarrollo humano implica analizar no solo cifras, sino también las condiciones que permiten a las personas vivir con dignidad y ejercer plenamente sus libertades. Y pues por hoy sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención y agradecemos su tiempo. Muchas gracias.